En plena cura tras la desaparición del Grupo B, mientras aún prevalecían las secuelas de aquel vacío que había dejado la efusiva emoción competitiva, un relevo generacional debía reconquistar el ánimo y las ganas de un público entregado a los rallies. Mientras los Grupo B levantaban mayúsculas tormentas de arena en el Acrópolis o en la Sabana, los Kit Car destrozaban el asfalto para dejar huella, además de en los tramos, en los corazones de todos los amantes de los rallies. Todo ello sucedió gracias al ingenio y la ambición de Patrick Landon, el entonces responsable del departamento deportivo Renault Sport. Este nombre, acordaros, es sin duda el padre de la F2, la categoría donde corrían los Kit Car más prolíficos, y le hizo ver a la FIA que no todas las empresas estaban dispuestas a fabricar 2.500 coches de carretera con turbo y tracción integral. En cambio, prácticamente todas las marcas sí que tenían en su catálogo un vehículo con tracción delantera y un sencillo motor de 2 litros. Como era habitual, la FIA entró en acción para limitar el cubicaje de estos motores de 16 válvulas, aunque por otro lado sí que se les permitía alcanzar un rendimiento de hasta 280 caballos de potencia o más. En cuanto al bastidor no había limitaciones, las suspensiones culminaban y las admisiones directas y las cajas de cambios secuenciales estaban a la orden del día en estos compactos de calle. El Peugeot 306 aterriza en el mercado de 1993 y ya reveló unas notables cualidades incluso en sus versiones S16 de fábrica. Con una escena de rallies en pleno despegue, se podía intuir que este modelo entraría a formar parte de aquellos parques privados que tanto furor estaban causando. Así pues, el 306 S16 debutaría durante la última prueba del Mundial de 1994, el complejo RAC. Martin Rowe estaba en la cabina y, para sorpresa de todos, terminaría en el puesto 14 de la general, un resultado increíble teniendo en cuenta que ya estaban presentes los Celica GT4, los Impreza 555 o los Escort RS Cosworth. Ese mismo año, el 6 de octubre, en el Salón de París, había sido presentado también el 306 Maxi, y justo unos meses después, ya entrado el año 95, el modelo hace su debut en el Rally de Alsacia, cerca de donde irónicamente se habían emplazado las primeras fábricas de Peugeot. Las dos unidades allí presentadas fueron destinadas a Don Len Fabien y al propio Gilles Panigale. Cuando el coche tomó la salida, todos se quedaron prendados de él. El modelo, fijaros, hizo incluso que se tuviese que modificar el Rally, tal cual os lo cuento. Y es que su carrocería era tan ancha que no podía cruzar el puente de la última especial, porque literalmente no cabía. De manera que hubo que acortarla y justo suprimir ese tramo. Todo esto había nacido, estaba naciendo en torno al exitoso programa 306 S16 Grupo A, con el que compitieron un montón de equipos privados. El expiloto Jean-Pierre Nicolas dirigía esta plantilla de desarrollo que daría origen al Peugeot más musculoso de las últimas décadas. Este incremento de ancho de vía sobre los patrones originales transformaba a estos compactos en los Hulk de los rallies. Y es que estas carrocerías Kit Car, en concreto la del 306, era 14 centímetros más ancha que su homólogo de fábrica. Al contrario de lo que se pueda pensar, para rallies mixtos como el Montecarlo, los discos de freno tenían un diámetro relativamente pequeño, desde los 262 milímetros iniciales hasta los crecientes 380 presentados en sus etapas finales de asfalto. Eso explicaba también el montaje de las llantas de 16 pulgadas en escenarios como el que os acabo de mencionar, el Montecarlo. La nieve en este caso implicaba el uso de neumáticos de perfil alto G50 o G51 y que, para no exceder el diámetro exterior de 650 milímetros impuesto en reglamento, las llantas de 16 en este caso eran prácticamente obligatorias. Y bajo el capó teníamos el 2 litros multiválvulas de hierro fundido y paredes delgadas XU10, alojado por supuesto en posición transversal. Es curioso, pero mientras que en los Kit Car se utilizó este bloque, el XU10, tanto para el 306 como para el Sara, posteriormente Citroën Sport decidió recurrir al XU7 para las versiones Sara VRC y al XU9 para el 206 respectivamente, a pesar incluso de que a finales de los 90 ya habían entrado en catálogo los nuevos motores EW. El gutural sonido de este motor Kit Car, la verdad que ofrecía una melodía no vista hasta entonces.
Peugeot Sport, con el expiloto de Renault en la Fórmula 1 Jean-Pierre Jabouille, dirigiendo el departamento técnico en este caso, lo había estado desarrollando al mismo tiempo que el del 406 Super Touring destinado a la categoría alemana STW. Por cierto, aquel turismo ganó el campeonato de 1997. Tenéis vídeo en el canal, os cuento todo. Pero como a diferencia del reglamento Super Touring no había límites para la línea roja, en este caso Peugeot hizo que el bloque pudiese alcanzar las 10.000 revoluciones, entregando la potencia en este caso en las 9.800. Todo además con una comprobada fiabilidad. El fabricante de motores de competición Pipo garantizaba hasta 800 kilómetros de pleno rendimiento antes de que estos motores tuvieran que abrirse para ser revisados. Pero estos números que os acabo de dar se dieron en la segunda serie de chasis producidos a partir de 1997. Las unidades iniciales, ciertamente, corriendo en periodo de pruebas, por así decirlo, generaban 255 caballos entregados a 8.700 revoluciones, que tampoco está mal. Los límites del motor eran bastante más comedidos, eso sí, durante estos orígenes. Tengamos en cuenta que no dejaban de ser coches evolucionados a partir de los S16 Grupo A, pero en ambos casos la relación de compresión era de 12,5 a 1, que es una barbaridad. Del mismo modo, durante toda su vida útil conservó la unidad de control Magneti Marelli AP10. Como os acabo de mencionar, todos estos motores habían sido construidos en el municipio de Guilherme-Grange, donde se asentaba la empresa Pipo Motors. Esta gente llevaba ya varias décadas construyendo motores de competición, desde los Fórmula 2 de principios de los 70, pasando por turismos BMW del campeonato francés, los 405 Super Touring e incluso los posteriores bloques turbo de los 206 VRC. Las culatas de aluminio habían sido reformadas y las válvulas se asentaban con un grado de inclinación más que en la versión S16 del Grupo A, y del mismo modo, tanto los colectores de admisión como los de escape fueron totalmente reconstruidos. Eso a cambio de que se construyeran un mínimo de 20 unidades de estos Kit Car. Los motores iban acoplados a una caja de cambio secuencial X-Track de 6 relaciones, extremadamente corta, como ya sabéis, y en última instancia terminó equipando incluso una séptima. En este caso, la desmultiplicación final era más larga que en la del Grupo A, sin embargo la piñonería de la caja era idéntica. Durante las últimas evoluciones, el Peugeot 306 Maxi ya era capaz de alcanzar los 300 caballos para un peso de tan solo 960 kilos, que era el mínimo exigido en reglamento. Y si toda esta tecnología que os he mencionado aquí la terminamos adornando con los diferenciales activos que utilizaban estos Kit Car, era lógico que los rendimientos estuviesen exprimidos al máximo. Para que os hagáis una idea, así definido de una forma rápida y trivial, estos diferenciales contaban con sensores en el acelerador y en la dirección para determinar la cantidad de bloqueo que debían aplicar a cada rueda. El esquema de suspensiones se atajó de una forma bastante radical. En la parte delantera tenía un sistema MacPherson y atrás se anulaba el eje autodireccional con las barras de torsión reforzadas consecuentemente. No sería hasta el Sara VRC que estos puentes traseros cambiarían a un esquema diferente, en el que ya se implementarían muelles con los amortiguadores. En el Rally San Remo del 95 aparecerían los dos siguientes chasis 306 Maxi en acción. Uno era para Bernard Beghin y el segundo para el italiano Andrea Ghini. Irónicamente, si os he dicho que este coche gozó de una buena fiabilidad y de unas actuaciones a la altura de su leyenda, en aquella ocasión las dos unidades tuvieron que abandonar el rally. Pero 1996 reveló ya unos 306 muy pulidos, perfectamente desarrollados. El tracción delantera comenzaba a causar estragos entre los colosos de rally, de tracción integral y motores turbo. Obviamente destacaba más en su hábitat natural, el asfalto, como Córcega, por ejemplo, donde ese año lograría un segundo puesto. Pero también lo hacía en escenarios más complejos, como el Montecarlo, con el controvertido François Delecourt a los mandos. Durante esta etapa ya coincidiría en filas con Gilles Panizzi y posteriormente se cuajó uno de los tantos capítulos de compañeros de equipo y a la vez rivales tóxicos. Con la evolución del 306 en 1997, que ya os mencioné al principio, los resultados siguieron despuntando y quizás es aquí donde los Kit Car ya comenzaron a llamar demasiado la atención. Panizzi se había proclamado campeón de Francia el año anterior, en 96, y en esta nueva campaña, tras una ardua lucha contra Renault, volvería a repetir. En el Mundial, 2 terceros puestos en el Costa Brava y en Córcega seguían demostrando que el León Kit Car estaba más que a la altura de las carismáticas tecnologías de los líderes.
1998 nos revelaba el ocaso oficial de este proyecto. El nuevo programa 206 VRC estaba ya en el horno y Peugeot Sport derivó todos sus esfuerzos e inversiones en terminar de modelar su obra de alto nivel. Un vehículo por fin destinado a la máxima categoría. Además, sobre los Kit Car, la FIA ya había decidido intervenir. Que vehículos relativamente económicos, con tracción delantera y aspiración natural estuviesen poniendo en jaque a los protagonistas de la serie era un disparate intolerable. ¿Y cómo frenar esto sin desatar un conflicto masivo? Pues a golpe de limitaciones. Ahora, diferenciales activos fuera, 40 kilos de lastre y el uso obligatorio de catalizador fueron algunas de las nuevas normas que se impusieron para que los Kit Car dejaran de atormentar a los mayores. Aún así, la burocracia no fue capaz de domar a unas bestias que seguían emocionando en cada una de las curvas que devoraban. Los Sara, los Megane y los 306, entre otros, continuaban avivando el mundo de los rallies y en muchas ocasiones despertaban más pasión y euforia que los verdaderos protagonistas. En nuestro panorama, los Kit Car siguieron adornando los tramos al servicio de pilotos locales, como Jaime Azcona, que en 1997 ocuparía el segundo lugar del Campeonato de España, detrás del ZX de Puras. Borja Moratal también nos dejó grandes actuaciones. José Mari Ponce, Senra, Luis Monzón, Muniente, todos nos hicieron disfrutar del que quizás sea el Kit Car más longevo y prolífico. El Kit Car que sin duda más me habéis pedido que os traiga. Vuestros deseos son órdenes. Un modelo mítico, muy destacado, pero del que irónicamente, si no cuentas con el material adecuado, no hay demasiada información, fijaros, al menos en formato digital. Yo tengo aquí información en formato físico de Holanda, que me ha tocado traducir, y me he dado cuenta además de que es un idioma bastante engorroso, más complejo de lo que yo pensaba. Pero bueno, como os digo, yo ya hace tiempo que me había dado cuenta de que un mito tan legendario, tan conocido y tan difundido entre el público, que no tenga información disponible. Pero bueno, misterios de este mundo. Quiero leeros en los comentarios el próximo Kit Car que queréis que os traiga. Tenemos ya el Sara en el canal, que puede que a ese vídeo le haga un remake porque fue de los primeros y me gustaría darle un plus de edición y de calidad. Puede. Tenemos también el Ibiza, el Saxo y ahora el 306. Decidme y ya sabéis que el más mencionado siempre es el siguiente que os traigo. Mil gracias a todos por estar aquí, por vuestro tiempo. Si os ha gustado y os apetece podéis dejar un like, compartir el vídeo con vuestra gente y recordaros que sigo teniendo a disposición de cualquier persona de Valencia, cualquier afectado que lo necesite, mi canal y mis redes para dar difusión de información relevante, donaciones, ayudas, etc. No dudéis en contactarme a mi correo, ahí lo tenéis, en pantalla y también en la descripción. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el jueves a las 21:00. Gracias.